existe un lugar en este planeta, no en el mar, no en el desierto, en un río. Un río donde una anguila puede arruinar tu vida para siempre. Y donde hasta hoy existen áreas. Esto no es una película. Esto no es ficción. Esto es real. De donde tú estás ahora mismo. El río Amazonas, el lugar más grande, más profundo. El río Amazonas tiene aproximadamente, para que tengas una idea real de lo que eso significa, de 12,000 kilómetros. O sea, si fuera posible estirar el río Amazonas, recorrería más de la mitad de la Tierra. Pero el tamaño del río no es lo que asusta. Enorme, profundo y oscuro. Está lleno de cosas que evolucionaron, que el ser humano pudiera hacer, y por más que la Amazonia sea un enorme escenario para historias sobrenaturales, no está en los mitos, que la ciencia ya documentó, y que puede destruirnos. Quizás no te encuentres con la Yara, pero una cosa es casi segura. En algún momento vas a cruzarte con una de estas criaturas. Ya es suficientemente aterrador. Donde el ser humano todavía no está, allí existen cosas mucho más grandes, y te lo advierto desde ya. La última criatura de este video, directamente de una película de ciencia ficción. Esta criatura es capaz de producir, en la práctica, eso es energía suficiente para derribar y hasta los animales que intentan cazarla, y se convirtió en meme. Cuando tienes contacto con este animal, el resultado es inmediato. Gracioso, sí, pero lo que nadie menciona, cuando comparte ese video, porque ese hombre tuvo suerte, pero diferente de ese escenario, y el más aterrador no es ni el choque en sí. El hombre no muere del choque, y se ahoga. El choque en sí no mata, la amperaje es baja, pero desmayarse dentro de esas aguas barrentas, en la mayoría de los casos, y antes de que eso ocurriera, sin dejar rastro, exactamente como mencioné al principio, con toda su brutalidad, por quienes viven en esas orillas, más silenciosa, y ataca desde abajo sin avisar. A primera vista este animal parece completamente inofensivo. Es casi imposible distinguirla del barro, de las hojas en el fondo del agua. Y espera, la raya amazónica posee toxinas capaces, describen como prácticamente insoportables. Por el agua barrosa pisa una sin querer, y en el siguiente segundo, con una violencia extrema, el aguijón está en la cola, delgado como una aguja, piel, músculo, tejido. Quienes han pasado por eso describen el dolor que llega a la rodilla, que llega a la cadera, que no para, y que deja el pie completamente entumecido. No es el dolor, es esto. Para encontrarlas, en ciertas épocas del año, que partes enteras de la Amazonia, los ríos desbordan, invaden calles, invaden casas, y de repente, en tu patio, debajo del agua marrón, que cubre el piso de tu sala, esperando que alguien dé un paso, de lo que hace ese aguijón en carne humana. No lo hagan. Cuando el tema era provocar miedo, eso es lo que todos piensan. Por los pescadores y los pobladores, el candiru, conocido como el pez vampiro, pequeño, fino, casi transparente, del tamaño de un palillo de dientes. Lo de vampiro no es casualidad, diseñados por la evolución específicamente, en cualquier superficie donde logren entrar. Es que el candiru es conocido por invadir, sí, por esos lugares. Me voy a ahorrar los detalles. Y Candinim, sí, existen varias especies de este pez, pero honestamente, y después de esto, casi creo que tú tampoco. Siguiente criatura. Hay algo en la idea de una criatura y que actúa en el lugar más vulnerable, que activa un tipo de miedo. No es el miedo de ver algo enorme acercarse y de sentirlo de todas formas. Es un miedo primitivo, silencioso. Y por eso el candiru, para muchos, pero si el candiru es el más temido por su tamaño, ¿sabes? La siguiente criatura hace que el tamaño, y curiosamente, también ganó el apodo de pez vampiro. Y casi invisible, el payara parece literalmente que debería estar en un museo, en una vitrina de fósiles, extinta, pero está allí, viva, en ese río, esperándote. El payara posee colmillos gigantescos, colmillos que apuntan hacia arriba, incluso para sus propios dientes. Un cazador de humanos. Para causar una hemorragia gravísima, perforan. Y cuando atraviesan, no sueltan fácilmente. ¿Qué más me impactó al investigar este video?
aunque la boca esté cerrada. En el cerebro humano, el mismo instinto que te hace retroceder. Pero todavía no llegamos a lo más grande. Todavía no llegamos a ella. Quédate. Porque lo que viene ahora, fue lo que me hizo entender como un ecosistema creado específicamente, y llegamos a ella, por primera vez, para creer que era real. La anaconda gigante del Amazonas. Por peso y volumen. Y pesar más de 200 kilogramos. De esas dimensiones, estamos hablando de una serpiente, estacionados uno detrás del otro. Y vive en el agua. Espera en las orillas del río, completamente inmóvil. Y el agua oscura, paciente, infinitamente paciente. Cuando un animal o un ser humano se acerca sin saberlo. No hay veneno. No lo necesita. Se enrolla alrededor de su presa y sigue apretando. Cada vez que la presa intenta exhalar, cada vez que intenta sacar el espacio se reduce un poco más, hasta que no queda aire, hasta que no queda nada. Y su equipo de investigadores, que puede ser la más grande, jamás registrada científicamente, y cerca de 200 kilos. Y cuando el buzo se acercó, ella lo miró fijamente, sin moverse, sin huir, sin esconderse. Porque en ese río, ella no tiene miedo de nada, de ese ecosistema. Y mientras la miraba, yo pensé en la pregunta, ¿qué tan grande puede llegar a ser en sus profundidades? No voy a hablar más de esto, pero si todavía piensas que para tener miedo del Amazonas, estás profundamente equivocado. No sirve nadar, no sirve gritar, no sirve luchar. Hay momentos en que el río mismo decide que ya es suficiente. La pororoca es un fenómeno natural, con la corriente de los ríos en la región amazónica. Ese choque colosal de fuerzas opuestas, 6 metros, el equivalente a un edificio de 2 pisos, moviéndose río arriba, por kilómetros. Durante horas, la fuerza de ese fenómeno destruye casas y arrastra personas. Como si no fueran absolutamente nada. Los moradores ribereños dicen, se puede escuchar a kilómetros de distancia. Describen ese sonido como algo imposiblemente grande, acercándose desde el horizonte, que después llena el aire, que después lo llena todo, con total claridad, de lo que es para ir a cualquier lugar, porque la ola ya está allí. El río Amazonas todavía no ha sido, es una de las regiones menos conocidas de todo el planeta Tierra, mapeadas con precisión, están cerca de los trayectos, accesibles por embarcaciones, mientras enormes extensiones de la selva y profundidades del río todavía esconden misterios que la ciencia no logra explicar, formaciones geológicas desconocidas que podrían reescribir la historia, y quizás ese sea el mayor motivo porque todo lo que el ser humano naturalmente parece hostil, como si ese lugar existiera para algo más antiguo que nosotros. Terminar este video hablando solo del lado oscuro. Las anacondas gigantes. El Amazonas es también una de las cosas lleno de vida, lleno de cultura, de generación, entre las comunidades ribereñas, completamente fuera de la realidad. Y lo miran no solo con miedo, que muy pocos seres humanos en el mundo moderno todavía tienen. El Amazonas produce entre el 10 de todo el planeta. Es el pulmón de la Tierra. Y lo que ocurre dentro de ese río, sobre la faz de la Tierra, independientemente de si alguna vez, si llegaste hasta aquí, gracias, significa que eres exactamente alguien que quiere entender el mundo real, el que existe más allá de las ciudades. Tengo que contarte algo. Las pirañas, el caimán negro, merecen un video entero. Y ese video ya está casi listo. Suscríbete a Fauna Oscura. Activa la campanita.